Buenas noches a todos. Un gusto compartir con ustedes algo de un tema que muy pocos han tratado. Es sobre el uso de la libranza postal en Ecuador. Voy a partir de una introducción pequeña que les voy a hacer y vamos a ir elaborando a través de toda la exposición una reseña de lo que es la libranza postal en Ecuador. Vamos a tratar primeramente el concepto, porque muchas personas la conocen en otros países como giro postal. Y en nuestro país, pues no se le usa mucho el nombre de libranza postal. Esta es una cuasi letra de cambio, entendiéndose el término cuasi como aproximadamente, es decir, casi. No era letra de cambio, pues adolecía, pese a su total valor legal, de algunos de sus contenidos o características como el endoso. En cambio, era un porte a pagarse a la presentación del mismo. El valor consignado a favor del destinatario o tenedor de la libranza postal. Algunos tratadistas y filatélicos han querido restar la importancia de la libranza postal en el campo filatélico, pero no es así. Quienes, como en mi caso, hemos emprendido a través de los sellos en los que se pagaba el porte indicado por su envío. En la interesante acción de coleccionarlas hemos encontrado varios conceptos históricos, geográficos, étnicos, fauna, flora, deportes, costumbres y muchas cosas más, ¿no? Como más adelante en mi exposición van a encontrar aspectos valiosos en la colección, como ejemplo la múltiple variedad de matasellos. ¿Cómo no voy a tratar de remarcar lo que ha constituido su utilidad? Si hablar de libranzas postales es recorrer la historia de los mecanismos para trasladar valores al inicio en situaciones hasta precarias, cuando no existían los medios de comunicación modernos y se utilizaban el carruaje, luego el tren, y en los lugares más apartados la pequeña canoa en los ríos, el murlar en los senderos o en las espaldas del caminante que llegaba a cumplir su tarea. En este, en este caso, pues todos los servidores públicos que llevaban la correspondencia. Con esta pequeña introducción inicio la exposición que va a contar con los siguientes aspectos. Primeramente vamos a hablar sobre la descripción de la libranza postal. La libranza postal, lógicamente, con el escudo del Ecuador, en otras libranzas no existió este escudo, solo había un valor, valores literarios pequeños, y en este aspecto también está la nominación de Correos del Ecuador, la serie y número de cada una determinaba la responsabilidad del Estado a través de la institución pública, en este caso eran las oficinas de correos. La cantidad enviada, igualmente como la oficina encargada de pago, el nombre del destinatario, la cantidad en letras, el nombre del consignante, el lugar y fecha de envío, el porte a pagarse y la firma de la autoridad del jefe de oficina de correos. Al reverso, lógicamente, estaban los sellos que garantizaban el pago de porte descrito en el anverso. En este caso estaba un porte de 1,75 y por tanto debía tener el valor de 1,75 en el valor de porte. Como ustedes notan, se excedió un poquito el valor de porte, pero eso sucedía cuando no habían estampillas de menor valor. Asimismo, estaban los matasellos que correspondían a la oficina de correos del lugar de envío y la firma de responsabilidad del receptor de valores, la firma de la persona natural receptora y la firma y sellos de la institución pública o personas jurídicas que receptaban los valores. Posteriormente vamos a ver las clases de libranza postal. La libranza postal de serie A. Esta se utilizaba para el envío de cantidades de dinero. Posteriormente, como vemos en esta, tenemos un porte de $4, 4 sucres, con 10 centavos aproximadamente. Y este es un multifranqueo que, como ven, bastante
feo en ciertos aspectos, pero muy apreciado por ciertos tipos de filatelistas que le gustan los multifranqueos. En la parte de la libranza postal en la serie B, era utilizada para el envío de paquetes, la denominación paquetes para pequeños objetos y la denominación de bultos para objetos de mayor peso. En este caso, perdón, por 40 sucres, la oficina de Tena entregaba un valor a esta persona, Miguel Michelena, aparentemente por un valor que le ponían al paquete. No decía el número, pero sí en sucres, 40 sucres, y era consignado por una persona natural, Laura Franco, y esta libranza fue expedida desde Caguasquí en junio 23 de 1968. Como ven, está firmado por el jefe de la oficina y tiene un porte de 1.40. Y volvemos a la parte en la que estaba Celios, en donde el porte pasaba de la razón por la cual fue expedido, que era de 1.60. Y realmente debían poner de 1.40, le hacían pagar pues al consignador el valor adicional que estaba de 20 centavos de más. Teníamos aparte un giro postal global que se utilizaba mucho por las instituciones públicas para el envío de dinero entre entidades públicas o privadas o viceversa, ¿no? Por lo general, aquí vemos después dentro de la exposición veremos a posterior, este giro postal tiene una particularidad especial de un multifranqueo bastante extenso que lo veremos más adelante. En el lado derecho de ustedes de su pantalla podrán observar un multifranqueo por el valor del giro postal global que se envió de la Caja Nacional del Seguro para el pago de los sueldos a los empleados públicos perdón, no empleados públicos, sino empleados del seguro, ¿no? Y esto fue expedido el 16 de mayo de 1966, al igual que el que estamos nosotros viendo al lado izquierdo. Después tenemos una libranza o recibo supletorio. Este era por extravío de la libranza postal. Cuando cualquiera de los, tanto sea el que emitía el valor para cobro, como el que iba a recibir, el receptor, perdía la libranza y no podía reclamar. Entonces, este recibo supletorio se lo extendía para completar el procedimiento de cobro de la libranza. En este caso vemos una libranza en la cual se ve como sección de giros postales y hay una partecita en que vamos a ver a posterior en las libranzas en las que se detallaba una especie de publicidad pública en la que decía que el Ecuador ha sido, es y será país amazónico. Esto se utilizó durante muchos años hasta cuando fue retirado de todos los documentos públicos en los cuales eran utilizados. Esta libranza tenía un numerador, el valor de lo que se extendía en valores. La suma era por $150 en este caso, la libranza número 55068, porque se la perdió a la anterior y está con una carta cuenta, un numerador número 9, expedida el septiembre 28 del 68 por Luis Vázquez, y lógicamente por haber perdido tenía que volver a pagar el importe que ustedes ven al lado derecho de $2.50. Esto debió haberse pagado anteriormente, pero dadas las circunstancias, le tocó volver a pagar por una especie de multa por haber perdido. En otros casos, vamos a ver que no se pagó este valor. Y terminamos con el sello en el envío que se realizó desde la Tacunga. Pasamos. Esta es una especie de libranza internacional en la cual se utilizaba para llevar, por lo general, bultos. En este caso vemos que se transportó 17.800 gramos desde
Chicago, perdón, pasó por Nueva York y se fue a Chicago. Es con un multifranqueo muy bonito. Tiene un numerador de orden. En este caso, el 165 y 166 como numeradores de orden. El país de origen, que está Quito, Ecuador, y las unidades de todos a donde quién había emitido perdón, la libranza internacional, que era General Biological Supply House. En este caso, también vemos que la parte izquierda debió haber sido entregada al que realizó el importe, pero lastimosamente no se lo dio. Y miren, en esta libranza existe eso. Aparte, fue una imagen que me facilitaron le doy unas gracias especiales al Club Filatélico de Guayaquil. Esta libranza, tengo entendido, estará en los portales de remate del Club Guayaquil. Asimismo, pasamos, por favor, a ver el uso ya exclusivo de la libranza postal. Aquí vamos ya a vamos a dar inicio a lo que fue una libranza postal y cómo se la utilizó de entidad pública a entidad pública. En esta libranza podemos nosotros ver cómo el que consigna fue el teniente político de Chanduy al jefe provincial de recaudaciones. Este fue enviado a Guayaquil. Entonces, ustedes pueden ver que en la oficina que dice de Guayaquil pagará al jefe provincial de recaudaciones la suma de 20 sucres consignada por el teniente político. Está la población donde se emitió, que fue Chanduy. No sé muy bien, no se ve muy bien la fecha, pero es junio del 1962. Tiene igual el numerador de la libranza y el porte, que fue de tipo oficial, por eso no tiene sellos. Pero vamos a ver más adelante que en cierto tipo de libranzas oficiales aparecen sellos. Espero que en este caso alguno de nuestros colegas de Ecuador me pueda dar una razón de por qué se emitía esta situación de libranzas oficiales con porte pagado con sellos al reverso de la libranza. Asimismo, tenemos una libranza emitida por el recaudador del municipio de Babahoyo al Banco Central a una cuenta determinada por una suma de 5.970, de 5.000, perdón, un ratito, me pasó, de 5.570. Este es un multifranqueo. En el escaneo no salió completamente el multifranqueo, pero podemos ver es un franqueo bastante grande, dado el valor que se extendió ese momento y que fue consignado por el recaudador del municipio de Puyango en este caso. Pasamos a la libranza extendida de entidad pública a persona jurídica. En el mismo caso, vemos que el juez cantonal de Santa Isabel, a través de la oficina de Cuenca, se paga al tesorero del Colegio de Abogados. Aquí podemos ver que tanto la ciudad que consignaba, como era Santa Isabel, ubicaba su cancelador, así como el que lo recibía, como el caso de un sello que está constando del Colegio de Abogados, ¿no? No es postal, pero fue el que retiró y ellos tenían la costumbre de poner el cancelador de la institución que retiraba la consignación. Asimismo, tenemos una libranza, como vemos, en categoría B de paquetes, con un peso que no lo podían ubicar y más o menos aproximadamente era de 2.375,55 sucres, que se expidió desde la oficina de Tulcán y se entregó al delegado de la Caja del Seguro, y esto fue consignado por el tesorero de la Junta Parroquial. Esta libranza salió desde San Isidro hasta Tulcán.
Asimismo, vemos un multifranqueo con una bonita estampilla de mariposas para los que realizan cuestiones temáticas, estudios temáticos. Les puede ayudar muchísimo empezar a buscar este tipo de libranzas que ayudarán mucho a sus colecciones. Tenemos una libranza de persona jurídica a entidad pública, extendida desde asimismo por el remitente. Si ustedes ven este tipo de libranza, ya tiene con otra identificación. La oficina de Cuenca pagó al presidente del Tribunal de Menores la cantidad de 120 sucres. El remitente fue una misión andina. No tenemos razón de la expedición, pero fue enviada desde Alausí a Cuenca por un porte de 220, y como pueden ver a su lado derecho está el alpaguese a la orden de Teresa del Carmen Rivera en la ciudad de Cuenca, marzo 27 de 1968, y observamos los celios de Ecuador por el importe de 220. Aquí tengo entendido que estamos con 240, pero, perdón, estamos con 240, hubo un exceso de 20 centavos, que era dentro de lo normal cuando no habían sellos de menor valor en sucres. Después tenemos de entidad pública a persona natural. Este tipo de libranza fue expedida, por ejemplo, por el pagador, consignado por el pagador del Ministerio de Educación, por cuestiones de sueldos, a Dolores Valdión Pazmiño en Zamora. Me imagino que ella fue una profesora o alguna funcionaria pública de educación. Se extendió en Quito en 1959, como ustedes pueden ver. No hay fecha, pero se establece que es en mayo, dado que dice sueldo de la segunda quincena de mayo de 1959. Firme el jefe de la oficina y consta el sello de la ciudad de Quito. Este cancelador es muy conocido en casi todas las paqueterías, libranzas, cartas circuladas, y en todos los documentos postales que tenemos conocimiento. Después está de persona natural a persona jurídica este tipo de libranzas. Aquí vamos a ver una libranza ya con cancelador mecánico. Si ustedes recuerdan, Luis Vélez habló sobre esta situación, sobre esta temática, en una anterior exposición. Aquí vemos nosotros una libranza extendida en Yacuambi en junio de 1962, en donde consigna Antonio Morales a Mempiel School en la oficina de Guayaquil. Esta libranza tiene una particularidad, es otro de los canceladores muy conocidos, el que dice pagado en verde, extendido en Guayaquil, un bonito matasello de Yacuambi. En el lado derecho de ustedes observen el cancelador mecánico que ya se utilizó también en libranzas postales para la época. Y algunos años anteriores también ya se utilizó este tipo de canceladores, y en algunos se pusieron publicidad particular. En la siguiente libranza vamos a observar que asimismo persona natural consignado por Miguel López paga a través de la oficina del Ángel a la radio Ondas de El Ángel. Esto es al norte es la provincia del Carchi, al norte de Ecuador, consignado un valor de 12,50 sucres. Como ustedes pueden ver, también hay un numerador extendido desde Gijón y Camaño en julio 1 de 1968 con un porte de 1,5. Al lado derecho vamos a observar igual que solo existe sellos por el valor de $1, de un sucre, una estampilla de 80 centavos y de 20 centavos. El porte era de 1,5, faltó un sello de 5 centavos. No debió haber en ese momento un sello de 5 centavos y decidieron ponerle los dos sellos que correspondían a un porte de un sucre.
A continuación vamos a ver libranzas de persona jurídica a persona natural. Estas libranzas igual está consignado por el pagador de retirados, me imagino que fue de retirados del servicio militar o de alguna institución pública donde se retiraban y pusieron este nombre. Se extendió en Tulcán y fue pagado por la Oficina del Ángel a Teresa Astudillo. En este caso, me imagino que igual fue por un asunto de algún empleado del servicio militar. A la derecha tenemos nosotros sellos por un porte de 5.60. Aquí ya se utilizaron los timbres de la Reconstrucción Nacional, muy conocidos por los coleccionistas ecuatorianos, y con las sobrecargas de postal de un sucre. Continuamos. Tenemos de persona jurídica a persona jurídica. Esta libranza está consignada por la empresa Tesopal a la oficina de Quito, pagada por la oficina de Antonio Ante a Tesopal. Esta es la misma empresa, pero en distintas zonas del país. La enviada desde Otavalo a Antonio Ante en agosto de 1970 por un porte de 240. Como pueden observar ustedes, sigue manteniéndose la serie A para el envío de dinero. Igual en esta libranza al lado derecho nosotros podemos observar libranzas con 80 centavos en sellos de mariposas que puede servir mucho para los amigos temáticos. Seguimos. Tenemos de persona natural a persona natural. Igual podemos ver en esta libranza un multifranqueo. Está consignado por José Abad Peña a la oficina de Cuenca y se pagó al señor Manuel E. Durán. Expedida en Arenillas en el 11 de noviembre de 1954. Cabe indicar que en este tiempo, este tipo de poblaciones tenían había muy pocas personas que vivían en estas zonas y por ende tener este tipo de libranzas postales es muy complicado. Encontrar igual con matacelios tanto de normales como matacelios de tipo alemán. Asimismo, nosotros podemos ver al lado derecho, el porte era de 5.80 y como no hubo sellos de alta denominación, le ponían hasta completar la mayor parte de sellos que pueden ustedes observar. Esta libranza fue expedida el 12 de diciembre de 1954. Aunque ustedes, si lo ven, en cambio, tiene una fecha 11 de noviembre de 1954. Por alguna razón, se demoró y recién fue entregada el 2 de diciembre de 1954. Proseguimos. De entidad religiosa a entidad religiosa. En nuestro país la Iglesia utilizó muchísimo el sistema de libranzas para los envíos de dinero, especialmente a las zonas del oriente, para las misiones, a sectores de la costa donde no había mucha llegada por las situaciones de logística, comunicaciones, de vías. Había muchas dificultades, entonces se utilizó mucho este tipo de libranzas para poder enviar los dineros. Esta libranza está expedida en Zaruma el 3 de abril de 1968, consignada por el padre párroco de Zaruma y enviado a la ciudad de Cuenca, al rector del seminario San Luis, por la suma de 50 sucres. Como pueden ver ustedes, tiene un porte de 1.50 y al costado derecho vemos que se respetó el valor de 1.50 en lo que corresponde a sellos, con el matasello tanto con los matasellos de salida de Zaruma. Tenemos a continuación libranzas de entidad religiosa a persona natural. Aquí vemos como remitente a la Sociedad Misionera
Interamericana. Salió este importe desde Guayaquil a la oficina de la Tacunga, entregado a Luis Ticaiza en esta libranza, con un porte de 11 sucres, y se respeta, al lado derecho vemos nosotros la libranza, se respeta el valor de porte de 1,10 sucres. Firmado por la persona que recibía el valor del importe, y se ubicaba la cédula de identidad para responsabilidad de quien había entregado el porte. Después tenemos la libranza de persona natural a entidad religiosa. ¿Me escuchan, por favor? ¿Aló? Adelante. Sí, te escuchamos. Escucha bien. Sí, que se escucha. Sé que se había ido la señal. Sí, entidad religiosa, persona natural, nosotros vamos a observar libranzas en la que se respetó el valor de 1,10 del importe, perdón, 11 sucres del valor del porte. Después tenemos, vamos a continuar con 4, con las localidades, consignación y oficinas de correos. Vamos a ver lo que corresponde a los lugares geográficos. He puesto dos libranzas en las cuales nosotros vamos a observar, igual que las ciudades principales tenían mayor facilidad de entrega y logística sobre las libranzas, en lo que en otras zonas hacían falta. Aquí no pasó esto. Había mayor facilidad de entrega de libranzas, de sellos postales, de matacelios. En este caso, la libranza que vemos nosotros está expedida en Quito. Como capital del Ecuador, eran muy fácil las entregas a otras zonas, se le envía a Cuenca. Se pagó a una persona natural la suma de 160 sucres, consignado por igual otra persona natural, por un valor de 2,60 sucres. Se respeta el porte al lado derecho, como ustedes observan. Ya se empiezan a utilizar sellos fiscales con sobrecargas, como en este caso la que ven ustedes de 10 centavos postal, y un aéreo de 2 sucres sobre un timbre consular, y un timbre de pago por tributo de educación. Asimismo, en el que vemos al siguiente, vemos otra libranza expedida en Guayaquil, igualmente enviada a Cuenca, por una suma de 100 sucres, por un importe total de $1 con un sucre con, perdón, 2 sucres. Y expedida el 4 de diciembre de 1954, recibida en el lugar de destino. Como lugares geográficos, igual tenemos a la ciudad de Cuenca, que está en la libranza como consignado el valor Alberto Jara, y cobrada a la oficina de la Tacunga, entregada a Rosario Galardo, una cantidad de 100 sucres, como vemos. Casi por el mismo año, en cambio, vemos un sello con un porte de 2 sucres. Asimismo, tenemos otra libranza expedida en la ciudad de Riobamba en mayo del 67 a la oficina de Quito, y se entregó a Teresa Castillo. En cambio, por cuestión de paquetes, si ustedes ven, nunca se ponía solo una especie de peso, pero no se sobreentendía, sino que se pagaba en valor de sucres. No se sabe cuánto fue lo que se envió ese momento, por un porte de 2 sucres, y se respetó. Al lado derecho tenemos los sellos con los cuales se respetaba los $2 sucres, perdón, del porte de la época. Me disculpan que al rato se me va la utilización de dólares, ya que en nuestro país estamos dolarizados ahora. En los lugares geográficos, asimismo, tenemos una libranza extendida desde el Triunfo a Cuenca, y esta libranza tiene les voy a contar algo particular. En una de las presidencias, en una de las candidaturas a presidente, Velasco Ibarra, un presidente que fue 5 veces
presidente del Ecuador, llegó a hacer campaña política a una población que se llamaba la Boca de los Sapos. ¿Y qué sucedió? Que mientras estaba en el mitin político, empezaron a gritar los sapos con Velasco. Para no malinterpretar esta situación, el señor doctor Velasco Ibarra decidió que cuando terminara su campaña y si ganaba la presidencia, le cambiaría su nombre y una vez que él ganó, le cambió al nombre del Triunfo. Entonces, esto es una anécdota que les cuento en cuanto a que muchos pueblos también desaparecieron y se les cambió de nombre dada su constitución en cuanto a eso. Tenemos igualmente en las oficinas de correos los multifranqueos. Esta es una libranza salida desde Zamora, desde Zamora a Cuenca, por un importe de 26 sucres, importe de 26 por un total de peso aparentemente de 2.518 sucres, pero no se establecía eso realmente si no le pusieron el valor. Y aquí podemos nosotros mencionar una situación que muchas veces se preguntaban por qué no había celios con valores mayores y en las primeras emisiones de Ecuador se aparecieron los celios de 5 sucres y realmente debieron haber habido libranzas en esa época que requerían de celios de mayor valor para que no suceda lo que sucedió en esta libranza. Como ustedes pueden ver, casi se fue media plana de celios que está adherida a la libranza postal. Esta igual fue, esta es de Zaruma, es una población de la provincia de Loja. Zamora, es de la provincia de Loja. Entonces tenemos nosotros después en las oficinas de correos, igualmente como estamos viéndole, tenemos una libranza expedida en Zaruma y enviada a la ciudad de Guayaquil. En este aspecto les estoy poniendo, en las primeras estuvieron ciudades grandes, aquí vemos ya ciudades, poblaciones pequeñas, que por ende era muy difícil poder enviar la correspondencia por la dificultad de las que hablé en la introducción sobre el aspecto tanto de carreteras de la época, tanto de comunicaciones, como las que las tenemos hoy, que son de una facilidad impresionante. Así nos estamos viendo en este momento la charla por el uso de la tecnología. En esos tiempos era muy complicado poder manejar una comunicación rápida. Así tenemos después una libranza emitida en Archidona. Es una libranza de postal por valores a la oficina de Tulcán, con pago a Juan José Reyes por la suma de 600 sucres, extendida en Archidona el 18 de febrero de 1970. Ustedes ven el porte no consta en esta libranza, sino consta la libranza en la parte de abajo, ya cambió la forma de la libranza de forma gráfica y está con un porte de 11 sucres. Después tenemos una libranza extendida en San Cristóbal, en el archipiélago de Galápagos, todo tipo de libranza, documento, carta que fue extendida por esas épocas es muy complicado poseerlas, dado que en el archipiélago de Galápagos la mayor parte de islas eran deshabitadas, muy poca población, existía una cárcel de extrema seguridad para presos peligrosos, y les voy a contar una pequeña anécdota de esta parte del archipiélago, donde para no aburrirles a los presos, un policía se le ocurrió traer desde la playa rocas y armarse una pared para poder tenerles ocupados, como les manifesté, a estos señores que estaban bajo sistema de prisión.
Esta libranza está extendida en San Cristóbal el 15 de agosto de 1968, emitida por la oficina de la Tangunga, pagará a Fabiola Tapia Moscoso por cuestión de paquetes, pero aquí como ven son 607 sucres que debieron haber sido pagados por el peso que se envió a la isla en ese tiempo. Como ustedes ven en el porte no consta el valor, sino se pagaba directamente por un valor de dos sucres de la época. Tenemos a continuación, igual de una población bastante complicada en cuanto a geografía. Esta población de Shell está en una de las provincias del oriente, una provincia amazónica, y enviada a la oficina de Guayaquil y fue pagada a Memphis School la suma de 125 sucres. Ha consignado a Mesías Guevara por un porte que no se establece y solo se le pone como franqueo a 2,30. En la parte derecha ustedes pueden ver, es un franqueo emitido en la ciudad de Guayaquil, pero extendido desde Shell. Perdón. A continuación vamos a ver los multifranqueos que existieron. Como ven, por la falta de celios de alto valor, aquí se hace el pago de un giro postal global para una nómina de empleados públicos. Y como ven, les tocó pegar toda una gama de celios para poder completar el porte. Asimismo, tenemos un multifranqueo de Catacocha, extendido en Catacocha a la oficina de Loja, y se pagó al gerente del Banco Central la suma de 12.265 sucres. El porte total fue de 122,65 y volvemos a ver la necesidad de haber tenido celios de alta denominación y tocó poner celios de baja denominación para cubrir el porte. A continuación, nosotros podemos ver, en cambio, cierto tipo de curiosidades. Tenemos libranzas que, por no haber los recursos necesarios para poderlas extender, se la hizo en una hoja de papel. Aquí, como ven, le pusieron un número de libranza con el valor o peso de la época, dirigido aparentemente a Tixán, pagado a María de la Torre, un bulto indica esto, consigna a Segundo Cobos, un porte de un sucre con 20, y fue extendida en Milagro el 10 de febrero de 1949 y está firmado por la jefe de recaudaciones. Y al reverso, ustedes pueden ver, al lado derecho de la libranza, pueden observar el matasello de la ciudad de Milagro con el importe de 1,20. Aparte de esto, pues una gentileza de las redes, pude conseguir una libranza con un sello bastante difícil de conseguir en el Ecuador y fuera del país. Es la famosa Cucalón. Aquí vemos también una libranza extendida en Loja el 16 de febrero de 1925 a la oficina de Zapotillo y se pagó un importe total de un sucre con 12 centavos. Como pueden ver, unos canceladores muy bonitos, una pieza muy hermosa y muy difícil de conseguirla actualmente. La persona que la tiene, no sé quién la tenga, tiene una pieza fantástica. Esta tenemos nosotros, como curiosidad, una libranza extendida en Alausí. En Alausí, pagado a la oficina de Loja por la suma de 350 sucres por un porte de 5,25, y podemos ver que al lado derecho tenemos que ya se utilizaron de forma, no sabría cómo indicarles, si por falta de recursos ponían lo que necesitaban en ese momento y pusieron timbres fiscales para completar el porte de 5,25. Asimismo, tenemos nosotros otra curiosidad, es una libranza extendida en Alausí, pagadera por la oficina de Cuenca por la suma de 75 sucres. Y como vemos al lado derecho,
en la libranza se ubicó los celios por el porte, pero se canceló con huellas digitales por la falta de cancelador. Tenemos igual una libranza extendida en Guano el 9 de diciembre de 1929 a la oficina de Tixán de 2 sucres. El importe, como ven, el porte en celios está ubicado al lado derecho y corresponde a los derechos que se pagó ese momento para el envío de 2. Está con un bonito sello de guano, muy complicado conseguir este tipo de libranzas. Y por último tenemos nosotros, de estas curiosidades tenemos lo que corresponde a un recorte de la América Filatélica sobre sellos postales y fiscales. Este tipo de recortes lo dejo para que ustedes en algún momentito lo puedan leer, es un tema bastante amplio, entonces sería prudente que ustedes lo ubiquen, pero es todo sobre los sellos postales. Casi siempre, como dice aquí, cuando el Ecuador emite una nueva serie de sellos, entre los cuales figuran altos valores como 5 y más sucres, aparecen en uno u otro periódico filatélico del viejo mundo artículos sobre la necesidad de estos sin que los autores de tales escritos puedan darse cuenta, pues no conocen en lo mínimo nuestras instituciones postales. Este mensaje es indicando de que se requerían de sellos de alto valor para que no suceda lo que les he contado anteriormente con las libranzas de los multifranqueos por la falta de sellos de alto valor. Por eso en algunos momentos sí fueron emitidos sellos de alto valor para evitar este tipo de situaciones que se dieron a futuro. A continuación vamos a ver otra curiosidad que habla de una pérdida de libranza. Y como ustedes ven, se suple sin el documento impreso. A diferencia de esto, se ve que el porte por 300 sucres se vuelve a pagar un valor de 4 sucres con 80 centavos. Y consta el talonario que está pegado junto con la libranza que ustedes ven con la imagen que ven al lado derecho, con el talonario número 12516 con el destinatario de Laida Ramírez al lugar del Ángel Carchi por un valor que corresponde al porte de 4 sucres con 80 y corresponde a lo que ven en los sellos en el lado derecho. Esta curiosidad es una rareza de las libranzas en la que ustedes pueden observar sellos que no corresponden a aspectos postales. Este es de la Federación Ecuatoriana de Establecimientos Católicos. Como ven, son 4 sucres de la época que se utilizaron de mala manera. Se cubrió el importe con 2 sellos de 80 centavos de sucre de la época y no coincide con el valor de los 5.60 de porte. No sé por qué razón le pusieron estos sellos de la Federación Ecuatoriana de Establecimientos Católicos si no era un sello postal. Es aparentemente un fraude al fisco de la época. Fue una libranza extendida en la ciudad de Bolívar, en la población de Bolívar y dirigida a la ciudad de Tulcán, y fue pagada a la Caja del Seguro y consignado por Maritza Quelal. Total del valor fue de 538,20 soles. Espero que les haya gustado mi exposición. Antes de continuar, por favor, voy a corregir una partecita en una de las libranzas en la que la Saruma está en la provincia de Oloro y no estaba en la provincia de Loja como les establecí en ese momento. Les agradezco infinitamente a ustedes haberme escuchado. Muy alegre por estar compartiendo este hobby tan maravilloso que es para todos nosotros. Me he divertido, ha sido una impresión altísima la que me llevo de mi oficina por haber creado este tipo de charlas, de exposiciones. Y hasta aquí una de las
partes esenciales que voy a dar gracias es a mi oficina por esto, por estas charlas, y al club al cual me honro pertenecer, a CIAFIL, y a dos buenos amigos que me han brindado y me han animado a hacer esta charla, como es Paul Novoa y José Gutiérrez, uno de los miembros de CIAFIL. Muchas gracias por la atención, cualquier pregunta, cualquier situación, dentro del conocimiento que se pueda tener. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Roberto. Bien, Interesante. Muchas gracias. ¿Preguntas para Roberto, unas Roberto? preguntas. Sí. ¿Cuándo se empieza el sistema de libranzas en el Ecuador? ¿Se conoce de época colonial? ¿Se conoce? Porque la mayor parte de Bueno, formas que ha presentado son de los años 20 hasta los años 60. ¿Y cuándo empezaron sí, los bueno, giros bancarios para reemplazar esto? Bueno, realmente no se ha reemplazado como giro bancario, se mantuvo hasta el año 2019. Muchas de las libranzas que se utilizaron, que ustedes observan, es porque no se destruyeron, por ley había que destruírselas. ¿Cómo llegaron a mi poder? Muchas de estas es porque se compraba a la gente que muchas veces recuperaba de algún basurero o no las incineraron como establecía la ley. Y es muy difícil también conseguirlas porque muchos filatelistas las sacaban, en agua las metían para sacar los sellos. Entonces, esto hizo que no se tome todavía muy en cuenta este tipo de documentos, porque la mayor parte fueron destruidos y hay muy pocos, y muchas veces ustedes pueden ver en las redes de venta a valores que no constituyen lo que realmente son este tipo de documentos. Miles de documentos se destruyeron, se dañaron o simplemente fueron, de acuerdo al procedimiento del Ministerio de Hacienda o de la Contraloría General del Estado, destruidas, perforadas, incineradas. En el aspecto de que sí hubieron libranzas en años posteriores, ya se utilizaron en la Real Audiencia de Quito, anteriormente en la Real Audiencia de Quito, en lo que corresponde a la Gran Colombia, al uso ya en la época republicana del Ecuador, y lamentablemente no tengo yo toda la información como para poder extenderles. Ha sido un uso de un periodo establecido, como ustedes pudieron ver, pero sí existen libranzas en tiempos anteriores. Ese es dando contestación a tu pregunta. ¿Y cuál era la ventaja de tener las libranzas postales o las libranzas entre individuos a diferencia de tener un giro bancario, digamos? ¿Por qué coexistieron las dos? A ver, primeramente esto se dio por ley. Segundo, es por el aspecto de tratar de ayudar a las clases más desposeídas a poder manejar el dinero a través de la libranza postal. ¿Cómo fue esto? Te voy a dar un ejemplo para hacerle más viable la pregunta. Mucha gente del campo enviaba a sus hijos a estudiar a las grandes ciudades, y para hacer esto tenían que enviar el dinero a través de las libranzas postales. Entonces esto ayudó muchísimo porque el porte para el envío constituía una ayuda de tipo económica para las personas. Igual esto utilizó, como observaron en la exposición, los religiosos, entidades jurídicas, personas naturales, militares para pagos de sueldos, en fin, o sea, fue muy utilizada durante muchísimos años. Otra situación fue utilizada por poblaciones pequeñas en la selva amazónica, en las altas serranías, en poblados pequeñitos, en situaciones de fluviales, en ciudades, poblados pequeños de la costa ecuatoriana. Como ustedes entenderán, nuestro país, al ser muy pequeño, es muy diverso en situaciones geográficas. Tenemos la costa, la sierra, el oriente, la región insular,
Y como tú puedes ver, si imaginas que era en esa época enviar una correspondencia desde las Islas Galápagos, extremadamente complejo, dado el sistema que existía de transportación de la época, ¿no? Esa es a tu pregunta. No, gracias. Buena la presentación, me gustó mucho. Te agradezco mucho. Gracias, Roberto, de primera tu presentación. Una pregunta, ¿esas sellos de FEDEC no podían tratarse de correos privados de la Federación de Estudiantes Católicos del Ecuador o algo así? Era un correo privado, porque raros esos sellos. A ver, ¿Tienen valor? te comento, esos sellos acá en el Ecuador utilizó la Federación de Establecimientos Educativos Católicos únicamente para trámites internos de la Federación. Sí. Y para poder en documentos, te doy el caso, para sacar una certificación de que estudió en tal establecimiento católico, mas no era un documento público o postal en el cual se utilizara este tipo de sello. Realmente fue un fraude al fisco, ¿no? Pero mira que le mezclaron con un sello fiscal, con un sello postal Sí, de 80 te comento de lo que yo puedo tener y de lo que he conocido, es el único sello que he visto así, es la única libranza que he visto así. Es un caso sui generis de ese tipo de libranza. Interesante y raro. Es Miguel buenísimo. Raviñani, veo que está con la mano en alto. Sí, Roberto, felicitaciones. Primero, muy lindo material. Me Muchas gracias, sorprendió Miguel. mucho algunas cosas, especialmente esas múltiples planchas adheridas a una libranza realmente sorprendente. Te quería preguntar dos cosas. Una es una cosa muy básica, pero no tengo el dato. ¿En qué año pasaron ustedes de sucres a dólares? Exactamente en el año 2000 aproximadamente. O sea, hace Ya muy estamos poco. ya dolarizados cerca de 20 años, ¿no? Está bien, o sea, bastante moderno, digamos ya. Y por eso es que en mi exposición a veces se me iba los sucres por dólares. Claro, sí. Y otra cuestión, ¿cómo se calculaba el porte? ¿Era un porte escalonado o era proporcional en relación al monto de la libranza? Realmente era por ley y existían unas tarifas ya establecidas por cuestión de envíos, de valores, en el caso de libranzas de clase A, en cuestión de clase B, de acuerdo al peso, volumen, todo eso tenía mucho que ver. Perfecto, muchas gracias. Igual para ti, Miguel. Etna. Felicitaciones, Roberto, muy buena la exposición. Muchas gracias. Mi consulta es más actual y ahora recién me vengo a pegar un poco. ¿Todavía existe la libranza en Ecuador? Porque ahora me estoy dando cuenta que los correos nacionales siempre están saturados de haitianos, venezolanos, colombianos que están mandando. Ya no existe la libranza postal en Ecuador. Y para malo o bueno de nuestro país, pues Correos del Ecuador también está en un proceso de liquidación, como es de conocimiento de muchos de ustedes. Esperemos que ya alguna empresa pueda establecerse acá en Ecuador para poder emitir, para poder ya nuevamente volver a nuestros canjes, a nuestro envío de correspondencia. Estamos varados en ese aspecto. Por el momento nos toca utilizar muchas veces FedEx o otro tipo de servicio postal de envíos privados, ¿no? Te lo pregunto porque acá los correos nacionales están llenos, o sea, uno va a dejar una carta y se demora mucho porque hay muchos extranjeros que están mandando remesas a sus países. Yo me imagino que todavía esos son giros postales aquí en Chile. Bueno, realmente este rato se utiliza más otro tipo, al menos por dinero, como ustedes conocen, se utiliza Western Union o cualquier otro tipo de casa de este tipo de valores que manejan esta situación. Ok, gracias. Ya, Edna, un placer. Mauricio. Gracias. Roberto, primero felicidades, muy interesante esto. Yo desconocía completamente esto de las libranzas. Aquí en Honduras no había algo similar. Bueno, que yo sepa, nunca existe algo parecido. Pero una pregunta con relación a estas libranzas que mostraste, que tenían casi que un pliego entero pegadas. ¿No podrían haber utilizado algún franqueo mecánico en la parte de atrás para no tener que usar casi una hoja de estampillas en un pedazo de papel tan pequeño? Lo que pasa es que no habían máquinas franqueadoras mecánicas en todo el país. Estamos hablando de que solo tenían algunas
algunas agencias postales, ¿no? ¿Has visto alguna que sí tuviera algún franqueo mecánico? No tengo conocimiento realmente si existe o No, no sí, existe. mostró Tal vez alguna. Elvis nos Había puede una por ayudar ahí, en creo. este aspecto. Sí mostró una. Sí había una con franqueo mecánico. No, pero no masivo, no con franqueo masivo. O sea, yo digo un valor alto, o sea, para no tener que utilizar tantas estampillas. Esa es la pregunta, sí. Ah, no tengo conocimiento de eso realmente, no he visto tampoco. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta, ya Miguel hizo una de las que iba a hacer, que era cuando dice porte, y noté que lo que cobraban fluctúa entre más o menos del 1 al 3%, y parece que había descuento en los valores altos, que era el 1%, y así, entonces más o menos debe ser algo de ese tipo. Había una que es un boletín de expedición, que es de encomiendas, pues, un parcel post, y indicabas que ese era una libranza, pero aparentemente, no sé, de repente no tuve la atención debida, pero donde manifiesta la cantidad en realidad es el peso. Me parece que dice 17.800 gramos, o sea, 17 kilos 800 gramos. Me parece. Así es. Me parece que eso no era libranza, sino que es un parcel, es una encomienda. Sí, más o menos. Lo que pasa es que sí, tiene razón Henry en el aspecto de que más que libranza era un giro postal global, en el cual se utilizaba para envío de mercancías. Es lo que les establecí yo en el momento de la exposición. Pero se le pone la puse es porque es un sistema igual como la libranza o el giro postal que le conocen ustedes, muy similar. Más por similitud que por establecer un nombre, ¿no? Y ahí la utilidad fue la misma, ¿no? Claro, como que el procedimiento es el mismo, pero en realidad digamos que el contenido que viajaba a través de este servicio, en ese caso en particular, no era dinero, sino era, digamos, un bien tangible, de peso de 17 kilos 800. Claro, la diferencia fue que esta fue una internacional. En el caso de Ecuador, la libranza en categoría B, que es para la utilización de bultos, establecía el peso y el valor. En otros no establecía el peso porque no tenían cómo ubicarlo, y la ponían aproximadamente y le ponían solo el valor en sucres de lo que correspondía al envío y al porte. Ok. Gracias. Luis Fernando. Sí, un comentario y un par de preguntitas sobre toponimia a Roberto. Sí, bueno, no, primero una pregunta importante. ¿Cómo está tu papá? Ah, muy bien, muchas gracias. Él está excelente. Supongo que vos le llevas cariños de todos nosotros todas las noches. Ah, muchas gracias, Luis Fernando. Ve el comentario. El comentario sobre los franqueos mecánicos. Yo no le puse mucha atención al que mostraste, pero pensaría que seguramente es de una ciudad grande, porque muchas de estas libranzas son de ciudades relativamente pequeñas. Sí, y los franqueos mecánicos, si estaban en oficinas postales, las franqueadoras, como mostró Elvis el otro día, y como vimos en los de Costa Rica también, si estaban en oficinas postales, eran oficinas postales de ciudades grandes, en ese caso, no sé, Quito, Guayaquil. Claro, mira, la situación fue la siguiente, como esa libranza de Shell que te mostré, no podía haber en Shell en ese momento, en una población tan pequeñita, un cancelador. Lo que se hizo es enviar a Guayaquil y que se le cancele en Guayaquil. Ah, claro. Y ahí tú ves el cancelador mecánico que dice Guayaquil, por eso le hice referencia a la libranza que llamaba mucho la atención en la ciudad que decía Guayaquil. Claro. Ahora me gustaría sobre lo toponímico. Sobre lo toponímico hay un detalle, o un par de detalles que me gustaría comentar y preguntarte. En lo del triunfo y la boca de los sapos en realidad la boca de los sapos, según yo entiendo, tiene que ver con el estero de los sapos. Bueno, es una población que se llamaba la Boca de los Sapos y que actualmente lleva el nombre de El Triunfo. Pero era en el desembocadero, supongo yo. En desembocadero, sí, era un desembocadero de río, por eso le llamaban la Boca de los Sapos. Ahora, en ese caso particular, ¿existe algo con cancelación? No sé, tal vez puede contestarlo otro ecuatoriano y no vos.
con la cancelación vieja de Boca de los Sapos. No tengo yo esa cancelación, no sé si, y no creo que exista esa cancelación, pero si alguien lo tiene aquí sería fantástico, ¿no? Claro que sería fantástico, porque el Triunfo hay muchos que se llaman así, pero Boca de los Sapos está lindísimo para la temática. Ah, eso sí, pero no, Sí. no la conozco. Y la otra Tengo- es el guano. Quería hacerte una pregunta concreta sobre el guano, Roberto. ¿Sobre cuál? El guano. Ah, no. Ah, sobre de guano. Guano. Sí, dime. Sí, el otro día yo veía en algún mapa de Ecuador, cuando Paul me invitó a ir a Ecuador, y yo entiendo que guano queda en el interior. Claro, esto es una población cercana a Sí. Riobamba. Es una Ajá. población muy conocida por la fabricación de alfombras y de textiles, ¿no? Pero entonces no tiene nada que ver con fertilizantes. No, absolutamente nada. No tiene nada que ver con el guano de fertilizantes. Si Ok, es para usarle entonces por una temática, advertencia para los no vale. temáticos. No se les ocurra usar la cancelación del guano Sí, porque eso es Y una población, no para tiene nada que significar ver. fertilizante, porque no va. Exactamente, sea donde ibas, Luis Fernando, y no sirve para nada esa cancelación. Pero Luis Fernando, de repente ahora, no, ahora es textil, pero antiguamente habría guano, por eso de ahí el nombre. Tal El vez guano lo sí. utilizaban por el pan. En el guano fabricaban un pan, y un pan especial allá, y por ese aspecto tiene el nombre de guano, ¿no? O sea, Entonces, si la antiguamente palabra era- guano, Julio César, tiene que ver con caca de murciélagos. Claro, con, Claro, con claro. ave, con de, caca de vaca, la de cualquier en Chile. cosa. Entonces tiene mucho que ver con fertilizantes, pero si tiene que ver con pan, no tiene nada No, que ver realmente, No. Luis Fernando, realmente es una coincidencia más que porque lleve el nombre de pan. Es una coincidencia realmente. El Muy nombre, linda, pero no tiene muy nada que linda ver. información, Roberto. Ese Muchas pan, gracias. Un comentario con eso. Nuestros países comparten pues el idioma quechua, ¿no? Y en Así es. quechua se usa muchísimo el gua. En el Perú hay cantidad de ciudades y cosas que empiezan con gua. Yo no hablo quechua, pero me gustaría saber si alguien sabe qué significa. Tenemos Huancavelica, Huacho, Huaycará, Guano. A ver. Henry, yo no sé lo que significa en quechua, pero te garantizo que existe la misma palabra en 3 idiomas más y hay artículos filatélicos seguro. escritos sobre eso. Sí, existe seguro. en náhuatl. Te pongo un ejemplo, Guatemala, que significa cerca de palos. Te pongo otro ejemplo, en árabe significa río, Guadalquivir, Guadiana. Y existe en Caribe. Guajira. Perdón, No, es Guajira. correcto. Perfecto, lo dijiste vos. Existe el pronombre gua, existe, ahora decís vos en quechua, yo lo conocía en 3 idiomas antes. Y filatélicamente es muy importante el gua. Para los que trabajamos toponímicos en la filatelia. Luis Fernando, déjame decirte. Guano viene de guanay, Guanay, de los exacto, pájaros, del ¿no? ave. Término de Boca de los Sapos, Sí. se lo denomina un pueblito muy pequeño de la costa. Se supone que en ese lugar había mucho sapo, pero más que nada la gente era pueblerina, un pueblo muy pequeñito, donde eran muy vivos, y a los vivos se les dice sapos. Entonces, pueblos pequeños eran caóticos, realmente bárbaros, informales. Y el nombre Pueblo Boca de los chico, Sapos, infierno grande, dicen, ¿no? exactamente. Supone que se le puso el nombre porque la gente eran sapos, o sea, vivos, negociantes. Al pobre serrano que pasaba por ahí le atrapaban fácil. Entonces es una jerga. Es una jerga, realmente. Un pueblo pequeño, Boca de los Sapos, igual esos pueblos de la costa como el Triunfo, el 26, son pueblitos muy chiquitos que crecieron, no tienen ni 50 años de vida, 40 años de vida. La Boca de los Son Sapos pasos de los- en esa época no debió haber tenido más de unos 200 habitantes. Entonces, Yo conocí Boca de los Sapos desde mi infancia porque un tío tenía una hacienda ahí. Era claro, una yo me olvidé, casería, 6 casas, 10 casas. en contarles de la anécdota, me olvidé de conversarles a ustedes que en Ecuador, pues lógicamente al sapo es el vivo, el que siempre se sale con las suyas. Y esta era una de las partes de la anécdota, ¿no? Que el presidente Velasco Ibarra, el que estaba de candidato, comenzaron a gritar a la gente, los sapos con
con Velasco. Los pícaros, o sea, realmente, entonces, para que no haya un mal entendimiento, le cambió después al nombre del pueblo por el triunfo, ¿no? Porque ganó las elecciones y eso fue una de las venganzas. Bueno, no venganzas, sino de las situaciones para decir, cambiemos por lo menos que no crean que los vivos están conmigo, ¿no? Y Velasco en aquella vez dijo, mi triunfo fue por ustedes se llamarán triunfo. No sé si te conste, cuando Velasco ganó, sí, algo dijo así. eso, yo triunfé. Algo así fue. Es que por la exposición no me podía alargar tanto en el tema. Henry. Luis Fernando nos mete en estas cosas. Luis Fernando siempre mete la inquina. En quechua, gua expresa, significa asombro o sorpresa. Asombro o sorpresa, ok. Gracias, no sabía. Gua. Y 2 veces gua, en quechua, guagua, es bebé. Sí, claro. Eso también se usa en Chile, ¿no? Guagua. Sí, pero nosotros le decimos guagua con G, no con W. Con H. Oh, ok. Guagua. Guagua, la ciudad de Guayaquil. Es un autobús. Guagua es La Habana. Sí. Uy, ya van con los nombres, van cambiando dos todo. vocablos, uno Guayas y el otro Quil. Pero Guayas, Gua, bueno, en México también les dicen a los buses, les dicen de transportación pública guaguas, ¿no? No, son camiones. Es camión. No, camión. Los autobuses de México son camión. ¿Y a quién qué le dicen guagua? En Cuba le dicen Habana. Cuba. Es por la bocina que hace guau, guau. Por eso le dicen guagua. ¿En serio? Déjame Laura. Y a los más grandes les dicen camello en La Habana. No, esos son a los trailers que han sido convertidos en autobuses. Sí. También hay un artículo filatélico sobre los ¿Puedo camellos. completar una idea de Luis Fernando? Sí, Elvis, dale. Luis Fernando estaba preguntando por los matasellos de la boca de los sapos. Realmente tengo 50,000 matasellos de Ecuador de toda la historia y no existe. Es posible que no existiera oficina de correos hasta cuando fue cantón. O sea, pasó a ser un municipio, no una parroquia. Ya por eso es que nombre mandaban a los pueblos más a los pueblos más grandes o matasellos. ciudades más grandes, se enviaba este tipo de cartas, de libranzas, se enviaba a las ciudades más grandes o pueblos más grandes, porque como habían 200 personas, habrá habido por lo mucho en ese pueblito, pues lógicamente no había de hecho, necesidad de tener una oficina. Elvis. De hecho, sí hay poblaciones con menos habitantes que tenían oficina postal. Triunfo. Claro. Con nombre de triunfo debes tener tú. Sí. Lo que digo es que hay poblaciones con menos cantidad de habitantes que sí tenían oficina postal. Simplemente era que no la necesitaban en la boca de los sapos. Tal vez era solamente un asentamiento a orilla de las bananeras, que es lo que existe en esa zona, cultivo de banano. Bien. Eso. Una pregunta. Hay una mano alza ahí. Carlos Martínez. Hola, gracias. Primero, felicitaciones, Roberto, por tu exposición muy interesante. Unos comentarios. Vivo en Riobamba, así que cerca de Guano, menos de 10 kilómetros. Bueno, no tiene mucho que ver con el pan. El pan de Guano se llama cholas. Eso fue una expresión nomás de broma, porque tú sabes que no tiene nada que ver no tiene nada que ver el pan con eso. El pan tradicional de Guano es lo que llamamos chola, que es un pan que tiene un relleno de dulce de panela adentro, caliente, y se lo come. Además se lo panela justo y se caracteriza por también tener lo que se llama la chicha huevona, que es una chicha que está fermentada con cerveza y huevo y bueno, coge muy rápido a la cabeza. Y seguramente no tengo el dato muy, muy claro. Tiene que ver tal vez con unos espacios que tenía desde la época de la colonia, que de paso por ahí pasaron la misión geodésica en los helenes de Guano. Algo de eso tiene que ver, pero bueno. Ahora sí, algunas inquietudes que tengo. ¿Tienes las fechas entre qué año y qué año se utilizó la libranza en el Ecuador? 2. ¿Qué sucedía con las personas analfabetas cuando tenían que hacer el cobro de la libranza? 3. ¿Cuáles eran los documentos que necesitaba o qué requisitos tenía para poder retirar la libranza? Y 4. ¿Qué fue la señal? No te escuché desde la pregunta número 2. No me escuchaste. Perdón. A ver, te decía yo, la primera era, la primera dijiste, la segunda era sobre qué pasaba con las personas analfabetas.
cuando tenían que hacer el retiro de la libranza. De una vez te pongo la tercera, ¿qué documentos o con qué se acercaba la persona a retirar, cómo era la situación? Y 4, la libranza, entiendo, estuvo, bueno, en general los correos han estado asociadas al Ministerio de Comunicación, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Transporte. La relación de la libranza con el tren me interesaría entender un poco. Gracias, Roberto. Ya, listo. Te comento lo siguiente. Vamos por el aspecto de las personas analfabetas. Lógicamente, en la libranza, cuando pasaba esto, tenían que llevar un testigo. Y en la libranza ponían una huella digital. Déjame ver. Mira, en esta de aquí, no sé si le podemos ver. Aquí está una huella digital y está firmando el testigo por no tener el valor. Aquí mismo dicen, mira, dice ruego tránsito de María Vicuña, que dice no saber firmar, como garante lo hace Jaime Celi, quien tiene su cédula de identidad única 010003399 de Cuenca. Y esta a su vez imprime su huella digital al pie de la firma. Ponía la huella digital y firmaba un testigo que establecía que esa persona no era letrada, ¿no? Esa por la una. La otra está en cómo sabían cuándo llegaba la libranza. Lastimosamente en esa época era medio empírico, si no era más o menos aproximadamente va a llegar. Y como estaban cerca los lugares, iban a preguntar a cada momento a la oficina postal si es que ya ha llegado su encargo o su encomienda. Esa era la parte. Y en la primera pregunta que tú me indicaste, te voy a indicar lo siguiente. El uso de la libranza postal viene ya desde la época de la colonia. Pasó por como te indicaba anteriormente, la Gran Colombia y la época republicana hasta el año 2019. Se eliminó en algunos momentos el uso de la libranza postal por situaciones más bien de tipo entre el Estado y las situaciones de orden de empresas para convertirla en mixta, pero siguió funcionando normalmente siempre, tanto el uso de la libranza postal. ¿Eso sería alguna otra inquietud que tú tengas? La relación que tiene la libranza con el ferrocarril me interesaba saber un poco por qué. Eso se manejó más eso se manejó más por los telégrafos y por el aspecto de los envíos que se realizaba a través del ferrocarril de la época. Hasta cuando funcionó siempre estuvo en contacto Correos del Ecuador con Ferrocarriles del Estado. Gracias, Roberto. Encantado. Eduardo Favara. Lo veo con la mano. Yo soy Eduardo Favara de Ecuador. En primer lugar, yo quiero felicitar a Roberto por la excelente exposición, tanto histórica como también filatélica que acaba de hacer. Yo quería intervenir, bueno, es la primera vez que estoy interviniendo en un foro de esta naturaleza, y quería decir que yo, como ecuatoriano, fui usuario de las libranzas. Entonces, tengo algunos criterios que pueden ser interesantes para todos. En primer lugar, alguien preguntaba qué documentos se necesitaba para poder cobrar una libranza. Simplemente la cédula de identidad. En segundo lugar, yo quiero decir también una cosa que es interesante, que el sistema de libranzas que tenía Correos del Ecuador era el sistema de transferencia económica más grande que había en el país en aquel tiempo. Más o menos me refiero a los años 50, 60 y 70. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, por ejemplo, los bancos no existían, sino apenas en las ciudades principales, y como ustedes se habrán dado cuenta, las libranzas se hacían transferencias desde ciudades pequeñas, grandes o viceversa. En consecuencia, entonces, toda la gente que tenía relación con ciudades pequeñas o grandes tenía que utilizar las libranzas para poder desarrollar sus actividades normales. Entonces, por ejemplo, yo era estudiante en la ciudad de Quito y mi madre vivía en provincia
y me mandaba mensualmente el estipendio que correspondía a mi estudiantado para poder librar todos los gastos. Entonces, más o menos, lo que demoraba una libranza era un tiempo aproximadamente de unos 8 días. Y como ha dicho Roberto, pues las libranzas en el Ecuador estaban muy vinculadas con el tema también del ferrocarril. Pero hay que decir que en el caso, por ejemplo, de las provincias orientales, las libranzas demoraban mucho más. A veces podían demorar hasta un mes en llegar, pero la gente ya sabía que en ese tiempo tenía en algún momento que acercarse a cobrar. Entonces, estos son algunos de los interesantes. También hay que decir que la mayor parte de empleados públicos o también los pensionistas del Estado que como hemos visto en una de las libranzas, los retirados militares, como también los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, cobraban las libranzas. Entonces mi mamá, por ejemplo, era pensionista del Estado y ella cobraba mensualmente su libranza en Correos del Ecuador, de manera que nosotros, especialmente mi familia y yo, tenemos un muy buen recuerdo del trabajo que hacía Correos del Ecuador en aquel tiempo. Y nos da mucha pena que Correos del Ecuador, como ha dicho Roberto hace unos minutos, está a punto de desaparecer en el país. Eso quería decir. Gracias, Eduardito. Otro miembro de nuestro club filatélico Ciafil. Gracias por acompañarme, Eduardito. Gracias a usted por invitarme. Roberto, acá ya nosotros, Correos de Chile, en el 2020, para temas de giros a Centroamérica, está utilizando a UPS y lo único que ellos te entregan, Correos de Chile, es una clave para que en la otra parte puedan retirar los fondos o el giro postal. No sé si en tu país eso está aplicado con esta empresa UPS. Bueno, realmente no tengo mucho conocimiento de eso, no sé si estará operando eso acá. Si alguno de nuestros colegas de acá de Ecuador tenga algún conocimiento, agradecería mucho que te ayude con la pregunta, ¿no? Pero personalmente no conozco qué es lo que está, esta pregunta que tú me haces, ¿no? Por lo menos en lo personal, yo he hecho algunos giros postales a Centroamérica e inclusive a Cuba a través de UPS, y es muy eficiente. Te agradezco mucho eso para mí ver no si me ha nosotros, llegado. sería bueno que entre acá, ¿no? Habría que investigar eso si es que entra acá al Ecuador. Ecuador está en Sudamérica. Roberto, buenas noches. Ecuador Buenas está noches. en Sudamérica. ¿Quién me preguntaba? Yo, Jorge Andrade. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Jorge? Dime. Buenas noches, Roberto. Primero, felicitándole sobre su exposición, realmente excelente. Y le tengo una preguntita. En base a lo que eran los pagos que se hacían mediante las libranzas al llegar a la libranza. No te escucho, Jorge. No sé si puedes alejarte un poquito del micrófono que está como feedback. A ver si me ayudas con la pregunta. No escucho. No se escucha. No sé. Se alejó mucho del micrófono. O intente escribir en el chat. Que lo escriba en el chat. Mientras lo esperamos de regreso, ¿alguien más por ahí con alguna pregunta? Una pregunta corta, Roberto. ¿Estas libranzas tenían alguna fecha de vencimiento y si alguien no le iba a reclamar? Fecha de vencimiento. O sea, porque yo sé que en los bancos, si te mandan un giro y no lo reclamas, regresa a veces el dinero al que lo manda. Sí, esto regresaba al fisco, era depositado en una cuenta especial del Banco Central del Ecuador cuando estos valores no habían sido retirados por la persona que tenía que recibir esos valores. ¿Después de cuánto tiempo? No tengo ese conocimiento, tal vez alguien de nuestros colegas que tenga algo de conocimiento de eso, no realmente en qué tiempo, esto sí no.
Siempre, personalmente, creo que una vez que se producía el año fiscal, y es que nadie retiraba, me imagino que eso iba al Banco Central del Ecuador. Demoraba un mes, hasta un mes podían esperar para que se acerquen a cobrar, y si no se devolvía a la central y luego, como ha dicho Roberto, al Banco Central. Y una curiosidad, bueno, creo que la respuesta es obvia, pero la pregunto de todas maneras. Este formato, con las estampillas, si se demoraba un mes o días, ¿viajaba con el correo hasta la oficina, digamos, de la persona que lo iba a cobrar, y ahí la persona recibía una notificación del correo, o ya su familiar o quien fuera le había avisado y tenía que ir a chequear al correo? ¿Cómo se hacía esa parte? Podía retirar con trámite, y a través de telégrafos ellos sabían cuándo le llegaba la libranza, el valor que le iban a consignar. Ok, pero como parte del porte que pagaban, que estaba ahí del 1 al 3%, ¿no incluía, digamos, un servicio de notificación a la persona que ninguno. recibe? Absolutamente no tenía Solamente ningún... el transporte, nada más. Solo el transporte, nada más. Entre comillas, ok. Sí, solo el transporte. Y aquí en Chile se colocaban unas listas afuera del correo donde salía el nombre y decía tiene giro. Así era de rudimentario. Ah, interesante eso. Acá no vi eso. Parece que en Chile había bastante este tema de libranzas, y de lo que dice Henry no había en Perú. Nosotros pensamos que había en todos los países. No sé si Mauricio nos aclaró que no había en su país también. No, ¿no? aquí hubo un intento relativamente hace poco de hacer algo parecido. Como te digo, hace poco fue a mediados de los 90s que se quiso hacer algo, hasta que una tarjetita de débito que él acreditaba en el dinero, pero creo que eso nunca despegó. Tarjetitas así, con banda magnética y todo, pero ese sistema nunca despegó, entonces el correo lo abandonó. Pero así como el sistema de Ecuador, no, yo sepa que en Honduras nunca hubo algo. ¿Y qué pasaría con México, por ejemplo, David? ¿En México había, David Brown, ese tipo de cosas? ¿En Argentina, Cristian, no sé? En Perú había, pero giro telegráfico. No, había también giro postal. Giro postal, pero más usaba el giro telegráfico porque era más rápido. Y también lo que había que se habló aquí, Guillermo habló del fuera de valija, y yo me acuerdo que las compañías que daban fuera de valija también llevaban dinero. También había el servicio de giros por agencia. En Argentina había remesas postales. Sí, Henry, acá nosotros hay documentos de boletín de expedición, pero, a ver, no quiero pasar por ignorante. Yo creo que Heinz ahí nos podría ayudar un poquito. Yo lo puedo compartir una foto por WhatsApp para que tú lo puedas subir por último al grupo. Interesante. Lo interesante es saber si Molina, porque mi otra máquina está todavía editando un video, por eso no la estoy usando. Y no tengo el WhatsApp. Salían estampillas de un sitio de una población y llegaba el documento con las estampillas originales mataselladas al destinatario final. O sea, eso es lo interesante de las de Ecuador, ¿no? No sé en qué otros países también se trasladaba el paquete con estampillas, matasellado y todo eso. Esa parte yo la encuentro curiosa, porque por lo menos hasta donde yo conozco, en el caso de Perú, o era encomienda o era giro. No que el giro te lo mandaban como si fuera encomienda y le hacían una relación de eso, ¿no? Por eso esa parte como que no la tengo clara, pero bueno, todos los países funcionan de manera distinta, así que acepto esa parte. Heinz. Heinz, lo envié a un WhatsApp de la oficina. Posiblemente el amigo Molina, Alfonso, si nos puede ayudar un poquito. Henry. Ay, Fernando quiere hablar. Sí, Luis Fernando, dale. Habla, Luis Fernando. Sí, no, es que el temático, como ustedes saben, es loquito. Y uno anda buscando este tipo de cosas todo el tiempo. En América Latina, en general, yo no conozco muchas, pero tengo de dos países que son muy interesantes y lo comento muy rápido. ¿Por qué?
Bueno, ahí está Juan Manuel y posiblemente él puede corregirme cualquier cosa que diga equivocada de Colombia. Yo tengo en mis colecciones de Colombia y de Brasil con fórmulas muy parecidas a estas, no se llaman libranzas, tienen otro nombre, pero tienen el mismo propósito. La diferencia es muy interesante y es muy valiosa para el coleccionista temático y para cualquier coleccionista. De tradicional supongo que también sería valiosísimo lo que voy a decir, y es que tienen por separado el pago del porte y el pago de la comisión. Esos son dos cosas distintas. Una comisión por el monto de dinero, un porcentaje que varía dependiendo del país, y una comisión por y un pago del porte. Incluso la de Brasil tiene dos espacios separados en el formulario al frente, de manera que es muy fácil, si uno está coleccionando una determinada emisión, señalar que se utilizó para pagar una comisión, o sea, un carácter fiscal, o un porte, un carácter postal. Son muy lindas. Yo no sé si Juan Manuel tendría algo que decir, o si hay alguien más de Colombia que pueda algo más que decir sobre las de Colombia. La otra vez en Quito había, yo creo que era Elvis el que andaba con unas de Colombia que eran como más de 1000 en varios bonches, y le compramos algunas, y Damián se llevó algunas para Europa porque eran bellísimas. Sí, pues yo realmente no colecciono ese tema, pero sí he visto algunas de ellas y sí tenía dos portes. Y eran muy usadas en la década del 70, del 80, para envío de esos dineros, pero no tengo los detalles. Luego yo pongo algunas, Henry, en el sitio o en el WhatsApp para que las vean. Ok. Un comentario. Para el que tenga interés, Leo John Harris, que ha trabajado mucho con la filatelia de Ecuador, ha publicado en el 2009 las libranzas en coloniales en América Latina, en septiembre del 2009, número 13 del Academus, y tiene dos libranzas coloniales, una de Quito, y interesantemente también él en ese entonces ya había las cartas de pago del empleado real que pagaba, de privado a privado y a través del correo, ¿no? A través de la Real Renta de Correos. Es un artículo bastante interesante, se lo recomiendo. Sí, gracias, Guillermo. Sí lo conocemos, pero de 2 a 3 libranzas en la época colonial republicana no se conocen más hasta ya los años 20. Del periodo clásico de 1865, del siglo XIX, a excepción de una o dos que existen y que hay artículos sobre las mismas en las redes. Y en base a este estudio de Leo John Harris no se conoce más de 3, 4 libranzas de esa época. Y nos saltamos a 1920. Como dice Roberto, se destruían internamente y no llegaban a manos de los coleccionistas, ¿no? ¿Y no existía correo certificado con valor declarado que suplía, digamos, la misma función de transporte de efectivo en Ecuador? Para transporte de valores no creo que había eso, el certificado. Sí, sí había. Sí, sí había. Había tarifas para valor declarado desde la época de Colombia. Las libranzas desaparecen en la República y se vuelven a instaurar en 1884. Desde ahí vuelven a aparecer, hay unas pocas sueltas de fines del siglo XIX, poquísimo de inicios del XX, y a partir de los años 20 ya empiezan a aparecer porque el correo se las guarda y cada cierto tiempo les remata a los coleccionistas, por eso hay por todas partes libranzas. Había coleccionistas que mataban las libranzas y tenían paquetes de eso, y ahí tenías estampillas, matasellos, una cantidad de cosas interesantes. Bueno, realmente las libranzas las tenía Contraloría General del Estado. En ese sentido, en algún momento, llegó sí a los coleccionistas, pero a través de gente que las recolectaba de donde las botaban, o simplemente empleados de la Contraloría se las sacaban y las vendían, o las cambiaban tal vez por un vino, un whisky, como es mi caso, ¿no? Había un vecino,
mi padre tenía una casa rentera y la rentaba un señor de la Contraloría y él de vez en cuando, como me veía que coleccionaba estampillas, me venía trayendo una, dos, tres cajitas de libranzas, ¿no? Que eran eliminadas de la Contraloría General del Estado. Y se logró salvar algo de ese tipo de libranzas, ¿no? Si eso en los años 60 ya pasó a la Contraloría, pero antes se quedaba en el correo. Hay avisos de remate del correo de las libranzas. Guillermo, te habla Julio César. Yo tengo en mi colección de 6 libranzas coloniales de entre 1500 y 1600. Wow. Si te interesan los estos, te los puedo pasar después. Gracias. En mi colección de Lima también tengo varias, de varias partes, pero ya eso sale como, no decimos libranza, sino como giro postal, que es el mismo, el mismo principio. Ahí Leo Harris, o el que estás comentando tú de esto, él tiene como fecha más antigua 1592, creo. Yo tengo una de 1579, más antigua todavía. Entonces, es muy interesante eso. Ahora sí creo que ya tengo mejor audio, Roberto. Bien. Adelante. No sé si es que se deba el caso en la parte de atrás de la libranza, donde iba la estampilla. ¿Se da el caso de bisectadas también? No tengo conocimiento de si hay bisectadas o bisecadas como las conocen. No tengo idea si es que existirán. No sé si alguien de los colegas tenga alguna de ese tipo de libranzas. Aunque como los hacían sobrepagar porque no había estampilla de menor valor, parece que no lo permitían, ¿no? No se tiene conocimiento de eso. Miren, aquí yo tengo una libranza de 1954 aproximadamente, y del 53 también tendría que ver, y esto ya estaba en la Contraloría para la época, ¿no? Entonces, yo tengo todavía que revisar en algunas situaciones de libranzas, unas más antiguas, tengo más o menos del año 30, y esas me trajeron de la Contraloría General del Estado, el vecino que les comento, y entonces yo tenía unos 8 años cuando empecé a receptar este tipo de documentos, y ya me venían de la Contraloría General del Estado. En cuanto a las que más o menos manejó Contraloría cuando fue Ministerio de Hacienda, al traspaso, más o menos se tienen desde los años 30, 40, 50, 60 y 70, y en fin, algún momento les dieron de baja, aparentemente para destruirlas. No tenía conocimiento de que estas salieron en remate, pese a que he buscado muchísima información. Dada la pandemia se tuvo un poco de tiempo para estar buscando este tipo de cosas, pero no he llegado a esa información. Luis Fernando. Laura, adelante. Momento. Acá algunos ejemplos, como habló Luis Fernando, acerca de los pagos de Brasil. Un giro postal. Esto. Acá en Brasil, por ejemplo, el valor de 12.840 tenía que tener todos los celos en estos valores. ¿Comprendes? Interesante. Sí, sí. El valor está acá. Estoy buscando una libranza del el valor está acá. 30. Y tenía que tener otro. Yo tengo varios ejemplos. Muchos. Tan simpáticos, está interesante. Que no los vea Elvis. Mira. Ya los vio. Ya lo vio, ya le echó. ¿Ese Glauber de cuánto era? Esto por increíble,
no hay como ver. Lo han pegado por ambos lados. Lo han forrado. Aquí tenemos que empezar a pelear eso, ¿no? Con Glauber tenemos que pelear, ¿no? Así como estas, ¿no? Acá está una la libranza. sábana más grande esa. Lo que pasa es que algunas no pude poner porque primeramente no me permitía el escáner, la fotografía, hubiera tenido que subirme al segundo piso para tomarla y era un poco complejo, ¿no? Pero sí les puedo enseñar algo que lastimosamente por tiempo no se la pudo poner. Son libranzas multifranqueos con todas las, por cuestión de pagos de empleados públicos, toda esa situación, ¿no? Entonces, todo dependía del valor que se emitía. Por eso es que existen libranzas con demasiados sellos, como les expliqué en la exposición, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo, ¿sí? Cómo eran pegadas con papel para poder poner toda la carga de sellos, ¿no? Hubiera sido mejor tener una estampilla con valor alto para poder manejar estas libranzas con mayor facilidad y no gastar tanto material en una sola libranza, ¿no? ¿Alguna vez has expuesto eso? Porque sería súper atractivo. Puedes ver una de esas, un formulario pequeñito con tremendo pliego al costado. Estoy preparando algo de esto. Tengo más o menos unas libranzas desde el año 30, porque son desde esos años que los tengo. Esto, como fue un tema de uso de la libranza postal, me fui más a la parte del uso, ¿no? Más que de la parte histórica o de la dificultad de la libranza o de la rareza. Me fui solo al tema de uso. En algún momento sí pienso realizar un tema para sacar, en cambio, este tipo de multifranqueos que los tengo y que algún rato sacarle de todas esas cajas y ponerles a conocimiento de la filatelia ecuatoriana y la filatelia latinoamericana. Sería muy bonito, ¿no? Para que todos lo puedan ver, porque no vale que eso esté guardado. Tengo muchas cosas que fueron de mi abuelo, de mi padre, que no han salido a la luz del día y que en algún momento pues sería bonito que la gente ya empiece a ver eso, ¿no? No tenerlas en libros, en cosas así, sino extenderlas así como las han hecho ustedes. Estoy aprendiendo hartísimo de ustedes en estas exposiciones. Me siento muy divertido con esto, porque este es mi hobby de toda la vida. He estado en silencio durante muchísimos años por tema de vida, pero ahora me estoy divirtiendo. Esto de la pandemia me ha hecho recordar todo lo que aprendí de niño. Siempre mis agradecimientos a un gran amigo, Guillermo Peña, fue un filatelista de la Asociación Filatélica Ecuatoriana. Un gran amigo mío, me instruyó muchísimo en primera emisión, segunda emisión. Muchas de los aspectos tuve grandes amigos, como Giovanni Cataldi, el que hizo el catálogo de Ecuador, el que ustedes la mayoría conoce, con el cual coleccionan. Y se hizo muy buenas amistades en esa época, gente muy buena, gente que no tuvo el empacho en enseñar a los jóvenes, a los niños. Y de eso se aprendió mucho. No pude estar por tiempo en todo esto, pero en silencio siempre estuve manejando mis compras internacionales, repatriando documentos, cartas, estamos hablando de más de 40 años, ¿no? Claro. 42 años exactamente. Porque empecé yo a los 8 años de esto. Eduardo Favara, ¿tienes alguna pregunta? A ver, que está con la mano en alto. ¿No? Okay. No tengo una pregunta. Muchas gracias por la invitación, nada más. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta o comentario adicional? Alberto. Sí, yo... vale. Después sigo yo. Sí, vamos con Alberto y después con Elvis. Listo. Estás en mute, Alberto. Luis Fernando. Otra vez estás en mute. Todavía, ahí me escuchan, sí. Ahí está bien, ahí sí, está bien. Otra forma de enviar dinero a través del correo son los bonos postales. Estos bonos postales, hubo 2 etapas en Argentina que se usaron. Estos son de 1903 y se usaron también en 1930.
eran para pequeños valores, de 50 centavos a 10 pesos. Y se colocaba el nombre del destinatario, y cuando lo entregaban en el correo, firmaba el destinatario la recepción. Estos iban dentro de un sobre especial que lo tenían que franquear y lo recibía el interesado, y el interesado iba con esto al correo y lo cambiaba por dinero. Era para pequeños valores solamente. ¿Son enteros, Alberto? Sí, son enteros. ¿Les queda alguna duda? Algunos te van a decir que no. Ahí tiene valor, tiene indicio. Yo creo que sí, claro, yo creo que sí. Tiene valor, y esto es el mismo sello que Libertad Sentada con Escudo de la época. Sí. Es el grupo de Libertad, que bueno, en los catálogos argentinos, entero postal es todo aquello que tenga impreso una estampilla. Y nada más. Por supuesto, no entraría un Mulready en un catálogo argentino de enteros postales, pero los catálogos tienen exclusivamente elementos oficiales del correo que tienen impreso una estampilla. Y esto se acerca mucho y es un entero postal y está aceptado en los guidelines de FIP como envío de dinero, está aceptado como dentro de los enteros postales. Están preciosos. Son muy lindos, sí. Elvis, creo que tenías algo. Sí, quería completar un par de ideas y preguntas que quedaron sin responder. A lo del franqueo mecánico. En realidad, si en el momento del pago verificaban que el porte fuera correcto, y en el caso de que hubiera un faltante, tenía que pagarlo el destinatario. Esa es la razón por la que en algunos hay un franqueo a máquina. Segunda, a la pregunta de si hay bisectados, muy pocos. La razón es que estos no eran filatélicos. Debían destruirse una vez que hayan concluido su uso. Afortunadamente muchos se salvaron. En los años 30 sí sé que existen algunos franqueos bisectados. Seguramente era genuina necesidad de sellos. Nada más. Listo. ¿Algo adicional para Roberto o alguien más? Alberto, Heinz. con respecto a los bonos que tú presentaste, ¿estos eran personalizados con número de cédula o eran casi como un... Era tenían el nombre nada más. No la cédula, solo el nombre. No tenía cédula. Posiblemente le pidieran la identificación cuando iba a cobrarlo, pero el valor estaba en el bono, que decía que valía tanto, y tenía un determinado receptor, así que si esa persona iba con el papel correcto, se lo cambiaban por dinero. No era transferible. Bellas las piezas. Heinz. Sí, gracias. Era para contestar ayer con su pregunta. Bueno, las libranzas en Chile se llaman giropostales. Y nunca llevaron el pago en estampillas, sino que simplemente se colocaba el valor del giro, se pagaba un derecho de emisión y eso daba un total. Y eso simplemente se timbraba, y a través de los años formularios ha habido muchísimos. Y finalmente en los años 1999 se llamaba ultra giro, eran giros expresos, pero yo nunca he visto uno con algún sello adherido. Ah, ya, perfecto. Entonces lo que yo estoy mirando entonces es otro tipo de documento postal que tengo por ahí guardado. Son 12 unidades. Pero no te confundas con boletines de expedición. Esos son. Eso estoy confundiendo. Muchas gracias, por eso te hice la pregunta, porque ahí tengo debilidad en ese punto, Heinz, por eso te hice la consulta. Gracias. Ahí estoy mostrando, Heinz, ahí estoy mostrando un boletín de expedición que me tincó que estaba hablando de eso ayer. Muchas gracias, Sebastián. Eso era, justamente. Okay. Ahí está. Y el boletín de expedición era las encomiendas, ¿no, Heinz? Sí. Claro.
Entonces ahí hay uno y que tiene sellos por los dos lados. Exacto, son los mismos. En algunos Muchas países gracias. las encomiendas podían tener valor declarado y tal vez puedan llegar a enviar algún valor. Capaz que se puedan confundir en alguna ocasión con eso. Pero, No aquí. por ejemplo, tiene expedición son encomiendas. Sí. Quería decir que en Argentina los giros eran muy parecidos, bueno, era igual a lo que dice Heinz. Yo hice giros en el año 70, me acuerdo que mandaba, y se llenaba un formulario con dos valores, que era justamente el porte más un porcentaje del dinero. Pero era solamente un formulario sin estampillas también. Por eso perdían todo el atractivo para los filatelistas, ¿no? Pero bueno. Excepto algunos. No, sí, siempre hay alguno que junta lo que sea, ¿no? Pero bueno, en el buen sentido lo digo, ¿no? ¡Qué picón, qué picón! No deja de ser un las servicio cosas del raras que correo. uno consigue. Las cosas pocas atractivas son las que después uno no consigue porque total todos lo tiraron. Pero Eso es cierto, guardó. así es. Muy correcto. Esas son las más difíciles de conseguir. Sí, Después creo que en otra fecha Cristian Inza va a hablar algo de unos casos especiales de tarifas alemanas donde, porque ahí era mucho más complejo, o sea, tenías giros postales, tenías órdenes de pago que tenías incluso cobrarla de dos maneras, teniendo cuenta en el correo y cobrarla que lo debitaran de tu cuenta o con otros pagos. El envío de dinero era muy complejo, el correo tenía un sistema financiero incorporado que es muy interesante. Y ahí se franqueaba con sellos postales, todos los casos. Bueno, ¿alguna pregunta o nota final para Roberto? Ok. Con eso, Roberto y todos nuevamente, muchas gracias. Ha sido Gracias a ustedes. bastante Gracias por... educativa Muy bueno, muy bueno. tu Les presentación. agradezco a ustedes por la atención y estaremos seguir aprendiendo de todos ustedes lo que estoy ahora divertido en el hobby de uno y en el hobby de ustedes. Roberto, Perfecto. te felicito. Gracias, Roberto. El día de mañana.